El pacto histórico es el cambio real que necesita Colombia, te lo dice Anne Swing. El pueblo ha despertado, la sociedad está muy molesta, están dando respuestas a corrupto del Estado. El pueblo ha despertado, la sociedad está muy molesta, están dando respuesta a corrupto del Estado. La historia nos ha marcado desde que inició el proceso, pero gracias a mi Dios hay algunos que están presos. Nos mataron a Gaitán y también a Galán, luego Pizarro cayó, faltándole algunos metros, por eso hay que cuidar que no maten a Petro. Nos mataron a Gaitán y también a Galán, luego Pizarro cayó, faltándole algunos metros, por eso hay que cuidar que no maten a Petro. Ojalá tengan poder mis oraciones Que el arcanas elector que quiera votar por mí pueda votar fácilmente por la lista que me representan en el Congreso, y porque llegó la hora de construir un gran proyecto colectivo, pluralista y diverso para transformar a Colombia. Le pido, le ruego a todo elector o electora que quiera votar por mí, que vota por las listas del pacto cerradas. Solo tiene que marcar su logo. Buenas noches a todas y todos. Damos inicio a la tercera sesión de la Escuela Germán Rojas Niño. Hoy nos acompañan los candidatos del Pacto Histórico, la compañera Clara López y el compañero José Cuesta. Queríamos hacer un conversatorio con unas preguntitas para atacarlo a ustedes, para que nos ayudaran a resolver esas dudas. Pero cambiamos la metodología. Queremos escucharlo a ustedes. ¿Qué propone? La pregunta sería, ¿qué propone el pacto histórico en la línea de la salud, de la educación y de la corrupción? Entonces, José, primero las mujeres. Claro que sí, Compañera Clara, usted tiene la palabra. Mauricio, si me permite un segundo, una interpelación. Me gustaría que antes de que nos dijeran eso, nos dijeran por qué el pacto histórico, por qué la gente debe votar por el pacto histórico. Bueno, Porque listo. hay muchas personas que no entienden el pacto histórico. Lástima que no somos colombianos y la gente se va conectando tarde, pero bueno. Ahí Siga, vaya. para. Consuelo, muchas gracias a todo este gran equipo de la certeza del amor. Muchas gracias por esta invitación que valoro muchísimo, porque si algo necesitamos continuar y profundizar es todo lo relacionado con la pedagogía. Y una escuela política es una iniciativa de muy profunda implicación. Entonces, de verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta. ¿Qué es el pacto histórico? A mí me gusta plantear que el pacto histórico no es otro partido político ni una coalición política, porque el pacto histórico tiene otra naturaleza. Es la amalgama, es la juntanza de todas las causas sociales que ha tenido el país en los últimos años y que no han sido respondidas por los gobiernos que desde la Constitución de 1991, en vez de profundizar la democracia, se dedicaron a un modelo económico que concentró tanto la riqueza y el poder que nos hizo retroceder. No de otra manera se explica ese mal manejo de la pandemia que ha hecho perder 30 años de avances en la lucha contra la pobreza, y que hoy, después de un año de semi-reactivación económica, pues tenemos la misma producción del 2019, pero con mucho menos trabajo, con mucho menos empleo. Tenemos
casi 2 millones de personas que no han recuperado su trabajo, lo que muestra el fracaso de esa política, de esa gobernanza. Una gobernanza que no supo manejar la pandemia porque había debilitado el Estado y un manejo económico que le entregó los recursos disponibles no a la gente que la necesitaba, sino a través de la banca a las empresas más solventes, pudiéramos decir. Entonces, sin lugar a dudas, lo que dice la gente y se ven las encuestas es que Colombia va por mal camino y el pacto histórico nace para enderezar la plana, para enrutar a Colombia por un buen camino de trabajo, de productividad, de calidad de vida, de defensa frente al cambio climático y desde luego de profundización de la democracia, de consecución de la paz y de política social que nos permita decir que todos somos colombianos, cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible, que hoy se ven tan lejanos por todo el terreno perdido durante la pandemia. Entonces, ¿qué piensa el pacto histórico en materia de salud, de educación, de trabajo? Pues es un pacto para enderezar esa precarización tan terrible del trabajo. La gente se pregunta, o yo me pregunto, pues, ¿por qué, por ejemplo, los pensionados, muchos pensionados, los tienen con un miedo, con un pavor a Gustavo Petro? Y yo les digo, pero ¿por qué temen a Petro? Si quien le quitó la jornada, quien le quitó la mesada 14 a los pensionados no fue Gustavo Petro, fue el gobierno de Álvaro Uribe. Y si seguimos analizando y profundizando, especialmente allá en el Valle, hablan de que Petro dice que va a expropiar. ¿A quién expropió Petro cuando fue alcalde de Bogotá? A nadie. Pero ¿sabe quién sí expropió? Ni más ni menos que Enrique Peñalosa. A mí me tocó, cuando fui alcaldesa en el año 2011, tratar de arreglar ese entuerto, porque se metió a expropiar la tierra más costosa de Bogotá, las canchas del Country Club, y el distrito no tenía la plata para pagarlas. Entonces, fíjese usted que aquí lo que estamos viendo es una campaña de desinformación, de descalificación, y si vemos los debates que se están realizando entre los candidatos, el único que tiene propuestas, el único que saca la cara por el debate político es Gustavo Petro. Los demás solamente lo insultan, lo señalan, lo descalifican, pero no hacen una sola propuesta. Entonces yo los invitaría más bien a que le digamos a los otros candidatos a ver si proponen algo para que podamos tener una contrastación de propuestas y de políticas, porque hasta ahora el único que tiene un programa coherente de transformación de país se llama Gustavo Petro y por eso yo lo estoy respaldando. José tiene la palabra. Excelente explicación. Muchas gracias, Carolina. Consuelo. Consuelo, perdón. Es que soy tan ciega que no alcanzo a leer los nombres. Listo. No, tranquila que así estamos todos. Lo Listo. importante Dale. es que los votantes sí vean los nombres. Sí, voy a ponerme los anteojos, así no fallo en la próxima. Bueno, Consuelo, dale, muchas gracias. dale, José. José, dale. A propósito del pacto histórico, estoy pensando, y tiene que ver un poco con el hecho de saber que quienes están detrás de la iniciativa de esta escuela de formación política, la certeza del amor, pues son los viejos militantes del N19. Estaba pensando como en 12 figuras icónicas que me permiten definir de manera mucho más simbólica el pacto histórico. En primer lugar, Jaime Bateman,
con su famosa figura del sancocho nacional. En mi opinión, este pacto histórico tiene mucho que ver con eso. Es el verdadero sancocho nacional. Y la segunda figura con la cual quiero relacionar el pacto histórico es con Álvaro Gómez Hurtado, el que surge posterior al secuestro en 1988, con su famosa tesis sobre el acuerdo en torno a lo fundamental. Creo que esos dos elementos de Bateman hablando del sancocho nacional para salir de la crisis, y luego el método de acordar en el marco del pacto histórico un acuerdo sobre lo fundamental, estarían dando los elementos básicos de lo que es el pacto histórico, en mi opinión. El sancocho nacional son fuerzas sociales, políticas, culturales, sociales, diversas, que se ponen de acuerdo en torno a tesis fundamentales, como las ya señaladas por Clara. Una que creo que es fundamental, creo que es el elemento estratégico y el elemento que le da como un orden estructural a la propuesta del pacto histórico, y es la lucha contra la crisis climática. Ya creo que es necesario entender que no podemos seguir insistiendo en el fenómeno de la enunciación del cambio climático. Estamos en emergencia climática, estamos en crisis climática, y ese tema de la política pública en adaptar el territorio nacional alrededor del agua y adoptar medidas que permitan mitigar y adaptar este país frente a la crisis climática, la emergencia climática, sin duda alguna es un elemento que estructura el resto del proyecto programático del pacto histórico. Lo más importante es iniciar el proceso de la transición energética, descarbonizar la economía colombiana, pasar en forma inmediata a un proceso de transición que nos puede llevar perfectamente 12 años, hacer hincapié en torno a la propuesta de Gustavo Petro en el sentido de suspender todo proceso de exploración del petróleo a partir del 7 de agosto de 2022 y, por supuesto, permitir que los contratos de explotación, ahí hay una diferencia fundamental a quienes quieren hacer y generar alguna confusión, no. El pacto histórico lo que va a hacer es suspender nuevos procesos de exploración. Las explotaciones que ya han sido contratadas continuarán y tendrán que servir, entre otras cosas, de fundamento económico y de recursos de inversión para el proceso de la transición hacia las energías limpias, la energía del sol, la energía solar, la energía eólica, que permitan efectivamente garantizar un proceso de construcción de una economía para la vida, una economía que efectivamente se sustente en estas energías que son absolutamente necesarias, no porque lo haya dicho el pacto histórico, esto es importante señalarlo, esto es una determinación del panel de expertos de cambio climático que nos ha dicho con absoluta claridad que el proceso de la transformación energética no nos da 2 décadas, nos da exactamente 8 años. En el proceso de la transición energética en el planeta y pues particularmente en el caso colombiano, con procesos de transformación en estos campos que faciliten efectivamente impedir que la temperatura aumente en 1,5 grados, que sería fatal para el desarrollo y la posibilidad de la previvencia y de la supervivencia de la vida de las especies, no solamente de la especie humana, sino del conjunto de seres vivientes y sintientes que tiene el planeta. Creo que eso es un elemento fundamental sobre el cual habría que hacer un énfasis especial, entendiendo que esa concepción sobre el cambio climático o esa lucha contra el cambio climático y sus políticas respectivas le van a dar el ordenamiento estructural fundamental al programa de gobierno del pacto histórico. Gracias, José. Entonces, ya que hay bastante presencia de compañeros, yo le hago una pregunta a la compañera Clara y también la responde el compañero José. ¿Cuál es la propuesta del pacto histórico para mejorar el servicio de la justicia en Colombia? ¿Me escucharon?
Sí, claro. Claro, claro que escuchamos. Entonces, Fíjense, todas las reformas de la justicia que han fracasado en el Congreso de la República están dirigidas a buscar la separación real de los poderes. Hoy en día el sector judicial está muy permeado, especialmente la fiscalía, por el gobierno de turno. Y eso impide que haya una justicia imparcial. Aquí tenemos es justicia selectiva, muy indulgente con los amigos del poder y del gobierno y excesivamente brutal, injusta, incluso perversa frente a los que los adversan. Y esa justicia lo que ha generado, en términos generales, es una gran impunidad. Y esa gran impunidad es la que permite que la corrupción siga a sus anchas. El Pacto Histórico ha planteado que hay que ampliar el número de jueces, ampliar la capacidad de trámite de procesos para ver si no todo se queda archivado o esperando un juzgamiento. Y desde luego, algo que me parece no se ha debatido suficientemente en el país es esta demagogia punitiva, que piensan que aumentando el número de años de cárcel de todos los delitos van a desestimular a los delitos, y resulta que es todo lo contrario, es una excusa para no entregarle los recursos que la justicia requiere para ser cercana al ciudadano y efectiva. Yo no creo en esos grandes castigos. Yo soy más amiga de la justicia estilo la que se acordó en el proceso de paz, una justicia reparadora y no castigadora, una justicia que la imparta a la comunidad y exija no solamente voluntad de enmienda, sino que se traduzca en trabajo social. No estoy hablando de los grandes delitos, sino de los delitos más comunes, de los delitos que más afectan a la ciudadanía. Me parece que meter a una mujer porque se robó algo en un almacén durante años a la cárcel poco ayuda a la sociedad, pero si pudiéramos a través de sistemas de justicia comunitaria, ¿sí?, hacerla caer en cuenta que así no se funciona en la sociedad y que ella retribuya su falta con servicio social, estaríamos más cercanos a una concepción moderna de justicia. Pero en fin, esos son temas que desbordan tal vez la pregunta, porque hay muchos de esos temas que todavía no los hemos consensuado al interior del pacto. Pero yo sí definitivamente pienso que la JEP es un gran ejemplo para que busquemos reformar la justicia en función de reparación, de verdad, de no repetición, y no solamente de encarcelar a la gente con una demagogia punitiva que implica que a unos cuantos los castigan a cientos de años de cárcel, pero el grueso queda en la impunidad sin ser siquiera procesado. gracias, compañera Clara. José, Bien, lo que creería yo es que se hace absolutamente indispensable, como se ha dicho por parte del candidato Gustavo Petro, derrotar el régimen de la corrupción, la dictadura de la corrupción, que por supuesto permea todo el régimen, ¿no? No es solamente el ámbito de lo ejecutivo, de los legislativos, sino también hemos visto que el fenómeno de la mafia, determinando los operadores judiciales, es un hecho, el famoso cartel de la toga, el hecho de cómo magistrados como Jorge Pretel de la Corte Constitucional vendían sentencias de las tutelas determinadas, y eso definitivamente pasa por ahondar en la definición de la Constitución del 91, la separación de poderes, como lo ha dicho Clara López, definitivamente establecer una distinción absolutamente clara en la relación entre la clase política y el poder judicial, mientras sigan siendo los
los sectores de la clase política tradicional en el Congreso de la República fuentes de definición y designación de los candidatos que van a constituir las altas cortes, pues evidentemente eso se presta para que desde la clase política se ejerza una influencia nefasta en el desarrollo de una justicia que por lo pronto hoy no es imparcial y que por el contrario defiende fundamentalmente a los sectores mafiosos enquistados en el poder colombiano. Gracias, José. Le hago una solicitud a los compañeros Compa. presentes. Un momentico, Daniel. A los compañeros presentes, por favor, pueden prender las cámaras. Le solicito a todos los jóvenes de la Universidad del Valle y a los jóvenes que están aquí presentes que le doy el espacio para que uno de los jóvenes o varios o dos le hagan una pregunta concreta a Clara López y a José Cuesta. ¿Quién levanta la mano? El que quiera hacer la pregunta. Discúlpame, te doy ahí la palabra. Sí, dale, Pues aprovecha, dale. gracias. Aprovechando el tema, yo creo que es importante también pues tener esta oportunidad, pues que el pacto histórico va de verdad decidido a hacer mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, empezar a evaluar el tema de lo que puede ser, digamos, la guerra interna que nosotros tenemos aquí en Colombia. Y una medida que puede ser muy interesante y que en este momento pues se han corrido ya varias discusiones es el tema de la regularización de la marihuana. Y pues ese tema creo que es importante traerlo en este momento a colación, ya que pues va muy ligado con este tema de cómo el sistema sigue abordando el tema de por lo menos de la marihuana, de una manera de represión y de penalidad. Entonces, pues nos damos cuenta que eso nos está costando bastante, nos está costando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y pues económicamente también tiene un impacto importante. Y pues esto es lo que al fin y al cabo está generando una ecuación muy sencilla. Prohibición es igual a mercado negro, porque no se va a dejar de consumir. Y mercado negro va a ser igual a clandestinidad. Y esa clandestinidad es lo que se lleva en los barrios, en los territorios, y es lo que genera la muerte. Entonces es importante también verlo desde ese punto y cómo podemos pues aprovechar esta oportunidad para darle un golpe contundente a este factor que nos está generando tanta violencia y tanta muerte en nuestro territorio. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Saludo para seguir dando la palabra. Saludo a nuestra compañera del Ecuador, Patricia Peña Herrera, más conocida de nosotros, Amaranta, nuestra querida compañera Amaranta. Buenas noches. ¿Qué otro joven, Edgar, ya te doy la palabra, qué otro joven quiere hacerle una pregunta concreta a Clara López y a José Cuesta? Aprovechemos este espacio para decir. Saskia, tiene la palabra. Muchas gracias, compañero. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo manejarían ustedes la seguridad en Colombia? Compañera Clara. Bueno, para contestarle a Daniel, yo me recuerdo que hace años que apenas los gringos aprendieran a cultivar la marihuana, la iban a legalizar. Y dicho y hecho, hoy en día, no sé si ustedes saben, pero durante muchos años, la marihuana fue la primera o la segunda planta en volumen de producción de los Estados Unidos. Entonces, más que el maíz. Entonces, claro, ya por lo menos la mitad de los estados la han legalizado, muchos de ellos para consumo recreativo, algunos solamente usos medicinales, pero pues la marihuana va en camino de ser
legalizada y aquí la siguen tratando como la droga más peligrosa del mundo. Yo creo que la legalización, o por lo menos la descriminalización, la despenalización de la marihuana, viene en camino. En Colombia ya se ha despenalizado el uso medicinal. El problema de fondo no es la marihuana, es la cocaína. La cocaína, me parece, tenemos que empezar a mirarla desde el problema de salud pública, que lo que le venden al consumidor es algo venenoso. En muchos casos genera daño cerebral. No hay ningún control ni sobre su calidad, ni sobre la contaminación. Y la verdad es que eso le está generando unos daños más allá de lo que genera el solo uso de esa droga. Entonces, uno se pregunta, como dice Daniel, la prohibición lleva a más daño, mientras que si se le diera un tratamiento distinto tanto a la producción, ustedes saben que hay países como Ecuador que exportan coca a los Estados Unidos legalmente, y Bolivia es la que usa la Coca-Cola y la que se usa medicinalmente en varios productos farmacéuticos. Entonces yo sí pienso que deberíamos de demonizar el debate de la cocaína y ver qué es lo que podemos hacer en el país para regularizar y mitigar los daños tan graves que se están generando a los productores, porque los criminalizan por producirla. Campesinos que están a la buena de Dios sin ninguna hace años, y si se fueran a sembrar otro producto, pues no podrían sobrevivir. Y al consumidor, porque lo condenan a una relación estrambótica, a una relación en la cual una parte es legal, que es el que compra, y otra parte es ilegal, el que vende. Imagínense el peligro en que están en manos de todos esos traquetos y de todos esos vendedores de droga, los consumidores, que los hay. Y definitivamente eso es un tema que se tiene que abordar con seriedad. Es un problema de salud pública, pero es un problema de seguridad. Y la seguridad tiene que tratarse con mucho cuidado. Eso de reprimir y golpear a todo el mundo con todo, eso no funciona. Fíjense ustedes, aquí seguridad es reprimir manifestaciones legítimas en las cuales la gente está protestando por sus derechos. Eso es para mí inseguridad, no seguridad. Seguridad sería que la policía protegiera esas manifestaciones y que impidiera que fuesen vulneradas por factores externos a ellas. Yo soy partidaria de un concepto de seguridad humana que practicamos en la capital de la República todos los gobiernos alternativos, desde Lucho Garzón hasta Gustavo Petro. Es una forma de seguridad integral en la cual se tiene en cuenta el conflicto social y frente al conflicto social se tiende la mano con oportunidades de trabajo, de educación a los jóvenes, a las personas vulneradas y desde luego mano dura con el delincuente, con el criminal duro y parejo, pero no se pueden confundir las dos cosas en una sociedad con tanto conflicto social como la nuestra. No podemos criminalizar ni castigar a quienes están en conflicto social en enfrentamiento con la ley y tratarlos de la misma manera que las cosas aquí lo tratan con guantes de seda, porque hay demasiada interrelación entre quienes deben imponer el orden y quienes están por fuera de la ley. Lo vemos con la minería ilegal. ¿Cómo así que no ven pasar semejantes maquinarias para destruir los ríos? ¿Cómo así que desde el aire no se puede ver dónde están tumbando el bosque para impedirlo?
Ahí hay unas relaciones demasiado complejas y tenemos que depurar mucho a nuestra fuerza pública para poder controlar ese megacrimen, que no solamente es una ilegalidad que debe castigarse, sino que es un crimen contra la naturaleza, porque como dice José Cuesta, 8 añitos tenemos de ventana de oportunidad y tumbar las selvas, desde luego, reduce ese tiempo y genera mayor exposición del país al cambio climático. Entonces, una política de seguridad humana es la política que se debe imponer en nuestro país, con una reforma muy profunda de la doctrina militar, esa de la Guerra Fría, del enemigo interno, reemplazarla por una doctrina democrática de generar las condiciones para el ejercicio de los derechos de todas y de todos. José, Muchas gracias, Clara. En torno a las dos preguntas, la primera, lo primero que quiero decir es que hace 50 años Richard Nixon decretó para el hemisferio occidente la más imbécil de todas las guerras, que es la guerra contra las drogas. 50 años en donde Estados Unidos determinó que efectivamente el camino supuestamente era el de la militarización y la guerra contra la naturaleza. Después de 50 años de esa malhadada determinación de Nixon, pues los resultados son muy concretos en el caso colombiano. Esto ha sido una tremenda tragedia, tragedia en el ámbito de la inteligencia humana. El narcotráfico termina asesinando una generación completa. Es Galán, es Pardo, es Antequera, es por supuesto Carlos Pizarro León Gómez, en general una generación completa que terminó siendo sacrificada por la más imbécil de todas las guerras, que es la guerra contra las drogas. Estamos hablando solamente de los terribles que significó la guerra, de la desaparición violenta de la inteligencia colectiva, de la inteligencia humana, de toda una generación que las 80 Colombia. Ahora miremos los costes ambientales en la década de los 70, que era la guerra contra la marihuana fundamentalmente decretada por Estados Unidos, contra la Punto Rojo, que tanto en el Bajo, en el Cauca la conocen perfectamente. El sitio de la Punto Rojo era la Sierra de Santa Marta, y declararon la guerra contra la través de la fumigación y la aspersión con paraquat. Terminaron devastando la Sierra Nevada de Santa Marta, la dejaron completamente calva, para que ese ecocidio que significó un enorme costo ambiental para este país, para Colombia, simplemente facilitar en el mayor productor mundial de la marihuana. Es decir, a nosotros nos dejan con el pecado y los gringos que se inventaron esa imbécil guerra contra las drogas se quedan con el género. Esto simplemente para decir que llegó la hora, y me parece que en el pacto histórico la bancada que llegue al Congreso, tanto en Senado como en Cámara, tiene que ser incluso mucho más radical en el sentido de empezar a abrir la discusión sobre la legalización de la droga. La legalización de la droga, sabiendo de antemano que es una decisión que no se puede tomar unilateralmente en términos exclusivamente domésticos a nivel nacional. Pero sí me parece que el Estado colombiano, seguramente el presidente Gustavo Petro, va a empezar a desarrollar una discusión en los ámbitos internacionales y en todos los organismos multilaterales sobre la necesidad de parar esta locura, este delirio de la guerra, que entre más se militarice esa lucha contra la droga, pues sencillamente más aumenta la demanda y por supuesto más aumenta el crecimiento económico de los carteles criminales de la droga. En ese sentido, por supuesto, con toda claridad, decir que es necesario iniciar un proceso metódico en términos de la legalización de la droga
ya es absolutamente claro que Colombia tiene que entrar en los países que adoptan la legalización por lo pronto de la marihuana. No solamente para fines terapéuticos, sino también para fines recreativos. En ese sentido, me parece que hay una propuesta que ya lanzó Gustavo Petro cuando estuvo mirando el tema del Amazonas. Hay que articular, entre otras cosas, el tema de la reforma agraria, que es un tema fundamental para la paz de este país, que es una reforma social fundamental para, digamos, para la vocación agrícola que tiene este el proceso de la legalización de la marihuana para fines recreativos y una cantidad enorme de conos que hoy están los en parte del trapecio produciendo hoja de coca, generando unas técnicas extraordinariamente irreversibles, sobre todo en términos de crisis climática. Hay que invitarlos a que dejen que haya un proceso de sustitución en el sentido de dejar la producción de la hoja de coca, que es de alguna manera el insumo fundamental para la industria criminal de la cocaína. Invitarlos a que hagan parte de ser los beneficiarios, los primeros beneficiarios de una reforma agraria, es decir, permitir, por ejemplo, o convertir y transformar unos emporios de latifundio gigantescos de tierras fértiles improductivas. Voy a dar un solo ejemplo: el clan de los Ochoa Vázquez, que sabemos de dónde provienen sus fortunas, tienen 1 millón de hectáreas de tierras fértiles sobre el Magdalena Medio y están dedicados al ocio y a la improductividad. 1 millón de hectáreas exactamente todo es el equivalente a un país completo como Suiza o como El Salvador. Una sola familia, 100 miembros, seguramente son dueños de un país dentro de nuestra nación. Hay que iniciar procesos, sin duda alguna, concertados, en eso lo ha dicho con toda claridad Clara López. Nosotros estamos haciendo inclusión, no expropiación. Pero sí es importante que esos latifundios improductivos de tierras fértiles queden en manos de los campesinos. ¿Qué mejor que pudiésemos iniciar un proceso de experiencia piloto, traer los miles de colonos que hoy están devastando el Amazonas en la producción de hoja de coca para que vengan a estos procesos de reforma agraria que permitan la democratización de la tierra en tierras fértiles que se dediquen a desarrollos y procesos de vocaciones productivas, para que inicien los procesos de producción de la marihuana con fines recreativos y con fines terapéuticos. Eso nos permitiría convertir a Colombia en una potencia mundial de exportación de la marihuana. Y ese, sin duda alguna, podría ser un avance en esa discusión que yo sigo insistiendo que tiene discusión estratégica sobre la necesidad de iniciar un debate mundial en torno a la legalización de la droga, en su conjunto, incluida la cocaína. Sobre el tema de la seguridad, lo ha dicho con toda claridad Clara López. Nuestra propuesta es muy concreta, es seguridad humana. Quiero entonces hacer una articulación con lo siguiente. Hay una escandalosa información suministrada ayer por Naciones Unidas y concretamente por el Programa Mundial de Alimentos, que sobrecoge el alma de los colombianos. Dice concretamente, señoras y señores, que Colombia, al igual que Nigeria y 7 países africanos más, están en una condición de riesgo extraordinario en términos de vivir en los próximos meses unas inseguridades alimentarias extremas. 21 millones de colombianos hoy están en la condición de pobreza mediante ese proceso fracasado del neoliberalismo, que significa convertir en mercancía los derechos. Y en ese sentido es muy curioso que cuando se aumenta la pobreza, que además se expresa en la mesa de los colombianos, perfectamente el 30 o 40% de los colombianos, y de eso no se escapa la ciudad de Bogotá, 30 o 40% de los ciudadanos en Bogotá, hoy padecen hambre extrema. Y curiosamente, empezamos a mirar los indicadores sobre inseguridad ciudadana y se han disparado todos los delitos de alto impacto. Eso demuestra que hay una relación directa entre condiciones sociales, cuando se privan de esas condiciones sociales en términos de la seguridad del empleo, de la seguridad del ingreso, pues evidentemente cuando eso sucede
sucede, cuando se conculcan esos derechos, inmediatamente se disparan los indicadores de la inseguridad y los indicadores de los delitos de alto impacto. Hoy, en el caso de la ciudad de Bogotá, esta alcaldesa, Claudia López, se ha rajado de manera sistemática tanto en el año 20 como en el año 21 en relación con ese fenómeno de los indicadores de delitos de alto impacto, tasas de homicidio, tasas de hurtos, tasas de hurto a bicicletas, tasa de hurto a residencias, etcétera, tasa de hurto a vehículos, a motocicletas. Todo eso se explica por el aumento de la pobreza. Bien ha dicho Gustavo Petro, lo dijo en estos días en los debates, la mejor política de seguridad hoy en el país, cuando los indicadores de delitos de alto impacto están completamente disparados y las consecuencias se expresan en el aumento de la inseguridad ciudadana en todas las ciudades de nuestro país. La mejor política de seguridad es garantizar que la gente tenga derecho a comer 3 veces al día en relación con esos 21 millones de colombianos que hoy seguramente se van a dormir habiendo ingerido probablemente una sola comida caliente. Termino diciendo, y ayer hice una propuesta a todos los candidatos, tanto en Senado como en Cámara del Pacto Histórico, y es que es urgente, Clara, que a partir del 20 de julio, se tramite una ley de emergencia, que es la famosa Ley de Seguridad Alimentaria, para que ningún colombiano se vaya a dormir sin haber ingerido lo que dice los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 3 comidas calientes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante la implementación y la aprobación de una ley que yo denomino la Ley de la Colombia sin hambre. Esa sería la primera gran medida de acción legislativa en donde vamos a mostrar que los congresistas que lleguen a nombre del Pacto Histórico se ponen la 10, la camiseta, para garantizar los derechos fundamentales de los sectores populares y de los sectores excluidos en la sociedad colombiana. Gracias, José. Quiero saludar a la compañera candidata Teresa Consuelo Cardona. Si puede encender la cámara para que la saludemos. Mauricio, ¿candidata de dónde y por? Ya lo va a hacer. La compañera Teresa Consuelo Cardona es comunicadora social, periodista de la mejor universidad de Colombia, la Universidad del Valle. ¿Dijo la Nacional de Bogotá? No, la Universidad del Valle. Y es candidata por el Valle del Cauca. No puedo decir más algo ahí porque me chiflan. Compañera Teresa, un saludo a esta audiencia. Hola compañeros, muy buenas noches. Primero que todo me disculpo de todo corazón. Estábamos recorriendo las zonas montañosas del Valle del Cauca en la cordillera occidental y bueno, por ahí no hay señal y pese a que intentamos bajar oportunamente, pues el estado de las carreteras hace que el desplazamiento sea mucho más lento que lo que quisiéramos y luego tuve una falla mecánica. Bueno, en todo caso, aquí estamos intentando tener este diálogo lo más ameno posible y lo más oportuno posible con todas las personas que nos escuchan sobre estas realidades que nos duelen tanto en Colombia. Gracias, compañera. Claudia, compañera Clara, ¿usted tiene alguna respuesta para la compañera Saskia? ¿Qué fue lo que preguntó Saskia? Saskia, ¿puede hacer la pregunta otra vez? Claro que sí, compañero. ¿Cómo manejar la seguridad en Colombia? Pero yo ya le contesté. Ah, sí, bueno. Entonces, yo ya le contesté la seguridad humana. Bueno. Entonces ya le voy a dar la palabra a Edgar, que tiene la mano encima, pero quiero que el compañero William Rodríguez, que fue uno de los gestores de la educación cuando el M19 se movilizó, él tiene una pregunta para ustedes. William, tiene la palabra. Gracias, Mauricio. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Digamos que hay un principio de claridad y es que una sociedad se transforma si logra tener un derecho a la educación de verdad. Y el derecho a la educación hay que mirarlo desde múltiples, digamos, variables.
Una tiene que ser evidentemente la cobertura, dos tiene que ver con la pertinencia y tres tiene que ver con la calidad. Lo que pasa es que esa calidad no puede ser seguida, seguir siendo, digamos, valorada solamente desde indicadores como las pruebas saber y las pruebas estándar. Pero hay otro también elemento muy complejo y tiene que ver con la educación superior, que igualmente hay que pensarla en términos de cobertura, evidentemente garantizar una mayor cobertura en educación superior de calidad y gratuita, pero dos, también esa educación tiene que ser pensada en relación con la formación de maestros de una manera distinta. Entonces, la pregunta, digamos, un poco teniendo ese contexto, un país de regiones, como quedó planteado en la Constituyente del 91, en la Constitución del 91, que desafortunadamente no ha sido posible desarrollar la ley de regiones. ¿Cómo asumir o cuál es la propuesta que se tiene desde el Pacto Histórico para hacer una reforma de fondo que garantice cobertura, calidad, pertinencia y reconocimiento de la diversidad cultural de un país como Colombia? Compañera Clara. Gracias. Gracias, William. Bueno, nosotros el año pasado, yo no sé si ustedes saben, a mí la coordinadora del Pacto Histórico me designó como coordinadora de la comisión programática y adelantamos 30 foros a lo largo del año pasado sobre todos los temas, y uno de los temas centrales, desde luego, fue el tema de la educación. Allí se ha abogado por un sistema nacional de educación que integre lo académico y lo técnico. Pudiéramos llamarlo un sistema integral de educación terciaria, un poco lo que existe en Alemania, en que se puede transitar, por ejemplo, en la educación superior de las capacidades y de los conocimientos certificados de carácter técnico hacia la academia. En tal sentido, una persona que aprende haciendo puede conseguir eventualmente certificados sus conocimientos, una posibilidad de hacer una maestría sin haber pasado por la universidad formal y obtenido su licenciatura, porque ese es un techo de cristal muy delicado, en que las personas que, por ejemplo, en ingeniería, por ejemplo, en culinaria, hacen sus prácticas y van aprendiendo haciendo, quisieran, por ejemplo, una maestría, pero les dicen, no, usted no puede, porque como usted lo que tiene es título de técnico, de tecnólogo, o tiene certificaciones de ciertos conocimientos, pero para poder aspirar a una maestría, usted tiene que primero volverse a inscribir en la universidad. Genera unas discriminaciones muy, muy serias. Entonces, uno de los primeros temas es ese, valorar de mejor manera todo lo que tiene que ver con la formación técnica, la formación tecnológica y la formación que se adquiere trabajando. Yo creo que en eso el país está apenas en pañales, porque cuando intentamos hacer algo semejante desde el Ministerio del Trabajo, se nos atravesaron las universidades, que tienen el monopolio sobre los diplomas. Y entonces solamente, ustedes no sé si están conscientes que solamente 17 de cada 100 personas de Colombia que se gradúan de bachillerato ingresan a la universidad. Entonces ellos son los que tienen el monopolio sobre la posibilidad de educarse.
pero de esos 17 solo se gradúan 5, y de esos 5 solamente 2 llegan a adquirir un trabajo formal y solamente 1 a pensionarse. Entonces, esas desigualdades en cuanto a oportunidades son las que tenemos que combatir de fondo, y eso se hace con un sistema integral de educación terciaria y con una muy seria reestructuración de los currículum, de las agendas de educación. No es suficiente lo de las pruebas saber y todo lo de la pertinencia. Gustavo Petro lo mostró en Bogotá. A la gente hay que darle una educación amplia para que aprenda la convivencia, para que pueda incorporar los valores democráticos, los logros de la cultura del Renacimiento. En Bogotá, con la educación complementaria, desde los chiquitos hasta el bachillerato, podrían acceder a clases de música, a clases de dibujo, a clases de teatro, a deportes, fundamental en una educación integral. No solamente lo académico, sino lo cultural, y que en lo académico volvamos a estudiar historia. Va a ser muy importante la documentación que salga de la Comisión de la Verdad para que los pedagogos puedan elaborar verdaderos textos con los relatos más cercanos a la verdad que se pueda de lo que ha sido nuestra historia. Porque solamente si desde la primaria le enseñamos a los niños cómo ha sido el desarrollo de la violencia, cuáles sus causas, cuál su extensión, quiénes sus responsables, es que la sociedad va a poder transitar por el camino de la no repetición. Vuelvo a tomar el ejemplo de Alemania. En Alemania se demoraron mucho tiempo en aceptar que habían tenido un gobierno criminal y que muchos miembros de su sociedad o habían sido asesinos o habían convivido a sabiendas con el terrible holocausto contra la población judía que se adelantó durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler. Entonces, nosotros, no sé si podamos decir que hemos tenido un Estado criminal, pero no ha sido una democracia. ¿Cómo vamos a decir que es un país democrático cuando el número de desaparecidos, el número de asesinados, el número de secuestrados, el número de desplazados forzadamente, el número de exiliados, supera en la sola Colombia lo que sucedió en las dictaduras del cono sur de Chile, de Argentina, de Paraguay y Uruguay juntas? Entonces, es fundamental que se enseñe historia, pero que se enseñe una historia no embellecida de héroes y villanos, sino la historia real, el relato real de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país. Todo eso es necesario para tener una educación de calidad, porque desarrolla el pensamiento crítico y desarrolla también la identidad nacional. Si nosotros podemos superar todos con un reconocimiento y un autoexamen de conciencia, cuál ha sido el papel de cada cual, cuál es su verdadera responsabilidad moral frente a todo lo que ha sucedido en nuestro país, vamos a impulsar un pensamiento crítico que nos va a permitir ser una sociedad más abierta, más democrática, más humana, más solidaria. Yo diría que esos son grandes brochazos necesarios de una reforma educativa en nuestro país. Gracias, compañera Clara. Saludamos al senador por la Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches a todos y a todas. Disculpen, no ponga la cámara, estoy llegando de un vuelo, ando por acá en el aeropuerto. Pero bueno, haciendo presencia, felicitarlos por el espacio. ¿Cómo están? Bien. Bienvenido, Gustavo. Es una alegría tenerlo en esta nuestra escuela, que es un espacio para ustedes.
No, claro que sí, y pueden contar conmigo las veces que necesiten, obviamente entendiendo que estamos en campaña y uno no sabe dónde lo agarra la transmisión, si en un avión, en un hotel, en una reunión, bueno, donde sea, pero aquí estamos. Muy interesante, estaba escuchando a Clarita, muy interesante todo lo que dijo. Listo. Es que, Gustavo, estamos hablando del tema de la educación. Sí, señor. No sé si usted ¿En tiene general o William, educación superior? vos le puedes, William, hacerle la pregunta cortica a él para que él está de viaje, entonces nos la conteste rápido. Bueno, rápidamente, no, el problema es que nosotros tenemos un sistema que no cumple con los estándares de calidad, que no garantiza cobertura, que no garantiza pertinencia y que no garantiza el reconocimiento de la diversidad cultural que tiene el país. Entonces, ¿cómo asumir el reto de una reforma estructural de fondo que nos permita tener un sistema de educación de calidad pertinente, coherente y pleno? Bueno, bien, muchas gracias. Pues mire, lo primero es que hay que modificar la ley 30, ¿no? Porque la ley 30, que fue la ley que se hizo para financiar la educación, sobre todo la superior, quedó amarrado a un crecimiento del presupuesto a la inflación, pero el volumen de estudiantes ha crecido 3 o 4 veces anualmente por encima de la inflación. Entonces se fue rezagando el presupuesto y sobre todo el de infraestructura y también el de la calidad, que pasa porque la mayoría de profesores, estoy hablando en este momento de la educación superior, después hago un panorama general. La mayoría de profesores no son de planta, son profesores itinerantes que dictan una clase aquí, otra clase en otra universidad, otra en otro lado, para completar un salario. Y eso afecta la calidad de educación porque los profesores no pueden hacer un seguimiento de sus alumnos. Caso contrario, cuando los profesores son de planta, que solo son el 27%, ojo la cifra, en Colombia, solo el 27% de los profesores son de planta. Esos profesores sí pueden hacerle un seguimiento a sus alumnos porque están siempre trabajando con ellos mismos y en la misma universidad. Entonces, eso es uno de los problemas graves. Clara ya había notado pues cómo el ingreso de la educación superior es prácticamente muy restringido. Varían las cifras, algunos dicen que pueden entrar solamente el 17% a la universidad, involucrando institutos de institutos de educación superior, se puede llegar al 25%, pero lo cierto es que anualmente se gradúan entre 600 y 700 mil bachilleres, de los cuales en promedio 400 mil o 420 mil se quedan sin cupo a la educación superior. Y ese es el grave daño, el grave panorama de nuestra educación. Pero viene otro punto que no le hemos prestado atención. Yo quiero dejar esta, si Clara me está escuchando, que es como quien ha coordinado todo el tema del programa del pacto histórico, y es que aún con los pobres resultados, ella lo acaba de decir, se gradúan 5 y 2 consiguen empleo. Imaginen ustedes el escenario, porque no estoy hablando hoy de lo que ya todos saben, que es que el pacto histórico quiere apostarle a un aumento del presupuesto, lo ha dicho Gustavo Petro, de 4 billones a 14 billones en educación superior. Y si con las paupérrimas cifras que tenemos de graduandos no hay empleo, yo sí quiero dejar este debate, ¿qué va a pasar cuando entreguemos la educación superior y cuando ya no sean 5 de cada 100, sino 20 o 30 de cada 100 los que se puedan graduar, o de pronto un poco más? ¿Qué va a pasar con el empleo de todas estas personas? Obviamente, esto tiene que ver con el salto tecnológico, el salto industrial, del que habla Gustavo Petro, van a ir de la mano con el aumento de la cobertura y de la calidad, pero sí me preocupa es qué pasaría si hoy con tan pocos graduados, no tengo la cifra aquí en la cabeza porque voy en un carro, pero creería, no recuerdo bien si fueron 150,000 al año. Si me puedo equivocar en la cifra, me disculpan, pero pongámoslo de ejemplo nada más. Si hoy graduando 150,000 no hay espacio, no hay empleo para todas estas personas, imaginen con 500,000 graduados.
al año. Aquí va a haber un problema, pero nosotros hemos venido hablando de una solución, y es que Colombia puede volverse un surtidor, como una bolsa de empleo para el mundo en áreas en las que el mundo esté requiriendo hoy mano de obra. Y les pongo 2 ejemplos rapiditos. Para esto, primero habría que instaurar una educación bilingüe urgente, porque para insertar todos estos profesionales en el mundo es indispensable el inglés. Sin el inglés no hay nada que hacer. O sea que un primer paso que tenemos que dar para la calidad de la educación es la educación bilingüe desde el bachillerato, incluso si se pudiera desde primaria. No creo que sea tan fácil en una primera fase por la escasez que tenemos de profesores, pero es un sine qua non, sin eso no podemos dar el salto, que todos los estudiantes en Colombia tengan 2 idiomas. Y eso haría que ahí sí pudiéramos insertarnos en el mundo. Y les dije que iba a poner 2 ejemplos y les cuento uno muy rápido. En Colombia, en Hollywood, hay un joven, bueno, ya no es tan joven, Zapata, de apellido Zapata, Fabio Zapata, lo pueden googlear por ahí, pongan en Google Fabio Zapata Hollywood o Fabio Zapata efectos digitales o efectos 3D Hollywood. Fabio Zapata es un pereirano que obviamente estudió en Estados Unidos animación 3D, y tiene el inglés perfecto, y este hombre ha hecho las grandes películas de Hollywood, las animadas. Entonces ha hecho El Hombre Araña, ha hecho Batman, ha hecho siempre las animadas. Y en Los Ángeles me dijo, Gustavo, mira, aquí un animador 3D puede cobrar $1,000, pero si los preparamos en Colombia, les podemos pagar 10 millones de pesos, un sitio digno, y eso sería una ganancia, que le decimos, miren, en Colombia pues mano de obra $1,000. Entonces, sí, y yo le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Dijo, capacitar a la gente. Entonces, hicimos un ensayo como en 2017, antes de que yo entrara a la política, y me dijo, jodido, hermano, ellos aprenden muy fácil el 3D. Hoy los chinos tienen unas habilidades para lo digital impresionante, pero no tienen el idioma. Y no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. Y él decía, para que ustedes tengan una idea, una película animada la hacen más o menos 1,500 personas de 70, 80 empresas distintas. Entonces, por ejemplo, El Hombre Araña, y yo vi hacer esa película, le dice a una empresa, usted hágame el minuto 1, el minuto 2, usted la escena 3, cada empresa va a tener una sola escena de 1 minuto, y por eso las películas son tan perfectas, duran 6 meses, les dan 6 meses para hacer 1 minuto de película. Entonces eso es una vaina loca, porque tienen 70, 80 personas haciendo 1 minuto de película. Y entonces ahí es donde entra Colombia. ¿Qué pasó? No hay el inglés. Le ha pasado a muchas personas que han tenido que perder empleos porque no tienen inglés. Mi hijo hace 3 años perdió una gran oportunidad porque yo en mi época no le pude dar educación bilingüe al hijo mayor. Al menor sí, el que vive en Estados Unidos, él sí tiene el inglés, pero al menor no, y al mayor no, y a él le salió una oportunidad gigante en Silicon Valley. Él es ingeniero de sistema y no la pudo tomar por el inglés. Entonces, yo sé que siempre hablamos de cifras y de cosas macros, pero los detalles pequeños de la educación no nos pueden escapar. Entonces, les dejo ese, el de la educación bilingüe, yo lo he estado hablando con Gustavo, el de volvernos en bolsa de empleo para surtir al mundo. El mundo hoy necesita mano de obra. En los Estados Unidos, los jóvenes están muy perezosos de estudiar y ellos están a punto de entrar en una crisis gigantesca de mano de obra. Mi yerno, por ejemplo, el esposo de mi hija, fue a Estados Unidos cuando nos tocó salir el año pasado por la amenaza, y duró 30 segundos en una entrevista, porque le dijeron, ¿qué sabe hacer? Tal cosa. Él es ingeniero calculista. ¿Tiene el inglés? Sí, se queda. Así, el tipo no le preguntó nada más. No hay mano de obra profesional, se está agotando, porque en estos sistemas capitalistas donde la gente consigue el dinero tan fácil, es decir, se pueden meter a Realtor, o sea, vendedores de finca raíz, con un curso de 1 mes y se enriquecen en 6 meses, la gente no quiere estudiar. Ve como innecesario hacer una carrera, 5 años, la práctica, y si es medicina, 10 años, para ganarse lo mismo que gana alguien que no estudia. Entonces, eso está generando en el mundo un déficit de mano de obra profesional que nosotros podemos suplir. Entonces, bueno, yo me estoy extendiendo mucho, pero podría hablarles toda la noche del tema. Y ya en la educación pues, general, ustedes han escuchado a Gustavo Petro,
nuestra apuesta por la educación superior gratuita. Digamos que en primaria y bachillerato Colombia tiene una cobertura aceptable y una calidad aceptable, no en primera infancia, porque no hay colegios públicos de primera infancia de preescolar. Él quiere apostarle mucho a esa primera infancia porque sabe que desde ahí es que nace la formación del niño. Y hemos tenido ya también asesorías de personas que nos están diciendo hay materias que tenemos que empezar a dictar desde preescolar, como por ejemplo la ingeniería de los sistemas, no ingeniería, disculpen, los sistemas. Tenemos que empezar ciencia y tecnología. El niño tiene, como lo hacen en los países desarrollados, tiene que empezar a palpar la ciencia y la tecnología desde muy temprano, no cuando ya llegan a una universidad después de pasar 20 años entre primaria y bachillerato, etcétera. Entonces hay materias que hay que volver a recomponer, hay que recomponer ese pensum, reformarlo, y hay otra, que eso es un proyecto de ley que yo pasé y que se me hundió, que es una cátedra de cambio climático desde la edad temprana, desde los primeros años, para que el niño sepa el planeta en el que vive y cómo cuidarlo, cosas así. Entonces, mira, ideas va a haber acá en estos paneles y celebro mucho ese espacio, por eso muchísimas, y espero pues no haberlos aburrido con toda esa perorata. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Espero que seguimos con el tema de que la pregunta que propuso William. Le damos la palabra primero a Teresa Consuelo y después a José Cuesta. José me entiende que primero las damos. Pero por supuesto. Teresa, tiene la palabra. Bueno, compañeros, muchas gracias. Yo sigo por acá en camino y todavía pues como en la ruta de igual mi conexión. Quiero hacer como una revisión de lo que es la educación para Colombia. Y claro, pues necesitamos soluciones urgentes, y si hay algo en lo que se requiere una solución urgente es la educación, pero parte del problema es que no se puede dar una solución urgente. Es decir, una solución urgente soluciones urgentes es lo que han causado la debacle que tenemos hoy en día en la educación. Por lo que empezamos con un paso de la tenaza. Compañera Teresa, perdón que la interrumpa. interrumpa. Del neoliberalismo. Compañera Teresa, es que se está Sí. escuchando entrecortado. ¿Por qué no apaga la cámara para que le dé un mejor sonido? La había encendido porque me pidieron que la encendiera. Ah, no. Era... Listo. Ok. Creo que un análisis serio pasa por entender que la educación en Colombia pasa de la tenaza del concordato a la tenaza del neoliberalismo sin que hubiésemos hecho un alto en el camino y una revisión juiciosa de lo que nos pasó. Y claro, si hay algo que haya sentido los efectos brutales del neoliberalismo en Colombia ha sido la educación. No solo por lo que estamos viendo y lo que bien señala el senador Bolívar y lo que bien señala la doctora Clara López, sino también porque uno mira alrededor y se da cuenta que algo nos falta y ese algo es muy grande, es una franja muy grande que es la educación. ¿Cómo reconstruir esa educación? ¿Cómo hacer que la educación sea útil a la sociedad y que esa utilidad se transforme también en felicidad, se transforme en acciones de paz, se transforme en una nueva cultura, en unas nuevas expresiones culturales que nos permitan a nosotros no solo ser inclusivos o incluyentes, no solo reconocer la diversidad que tenemos, sino convivir en armonía con esa diversidad? Y ese diálogo nacional no lo hemos hecho. Todavía no nos hemos sentado, no hemos tomado las decisiones necesarias para hacer ese diálogo nacional. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer en la bancada del Senado desde el principio, desde el primer día, es el censo de las decisiones nocivas y lesivas que hay en la legislación colombiana y todas esas situaciones lesivas que apuntan a que el ciudadano vaya perdiendo todos sus derechos, especialmente los derechos que se expresan a través de la educación, por ejemplo. La ley 30, por supuesto que la ley 30, pues todos sabemos de qué lógica viene y a qué lógica asiste, a qué lógica apunta, a qué ideal de educación y a qué ideal de ciudadanía responde.
todos lo tenemos claro, pero cada vez la ley 30 ha ido empeorándose. Cada vez, cada cosa nueva que se saca en educación va más hacia la competencia salvaje, de que nuestros estudiantes, sean del nivel que sean, puedan competir con los chicos de Suiza, con los chicos de España o con los chicos de cualquier otro país y puedan competir en unos términos que no tienen nada que ver, primero, con la identidad latinoamericana, ni mucho menos con la identidad colombiana. Es decir, no nos reconocemos a nosotros mismos en la educación que se le está dictando a nuestros chicos en ninguno de los niveles que se está haciendo. Se han hecho unos avances o unos intentos, por lo menos, de hacer avances en los ciclos propedéuticos para poder que la gente escoja caminos que lo lleve deslizándose por la educación hacia la búsqueda de eso que realmente lo hace feliz. Pero yo estoy segura de que la mayoría de los estudiantes que nosotros tenemos en los colegios, tanto públicos como privados, ni siquiera han sido suficientemente expuestos a el bagaje, la oferta de felicidad que hay en el saber, porque estos chicos están sometidos a una cosa que es terrible, que yo he trabajado en universidades públicas y privadas, y uno siente que esta situación en la que a los estudiantes los sientan con los empresarios y los estudiantes de bachillerato en las famosas ferias académicas o ferias de las universidades y los ponen a hablar con empresarios y los empresarios les dicen, no, necesitamos unas personas con estas o aquellas habilidades. ¿Y es para qué? Para hacer cada día más ricos a los que ya son ricos, o para hacer más solventes a los que ya son solventes, pero no para resolver el tema de la felicidad humana y la felicidad tejida, construida a partir de las posibilidades que le dé la educación a las personas. Entonces, yo creo que ese diálogo nacional está por hacerse, la revisión de la legislación en materia educativa que nunca se ha hecho, una revisión integral, transversal a la sociedad, que mire qué es lo que estamos haciendo con la educación y que planteemos una solución de largo aliento, no un plan decenal, porque en 10 años la educación no arroja resultados. Es decir, el niño que entra a los espacios formativos, a los espacios de la educación, pues cuando se acaba el plan decenal, pues tiene 10 o 12 años y no se ha cerrado, digamos, un ciclo real de lo que debería o es la educación como mecanismo y como posibilidad para la construcción de una sociedad más feliz, más útil, más en relación consigo misma, con sus raíces, con su encuentro, con su identidad, con su espacio vital y la construcción a partir de la educación posiblemente de un campesinado que se sienta encontrado consigo mismo y que pueda encontrar, además de sus raíces, de su identidad cultural, pueda encontrar también el quehacer necesario y la profesionalización de su trabajo cada vez más. Hoy estuvimos hablando con campesinos. Los campesinos le dicen a uno, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, nosotros hicimos primaria y nuestros hijos cuando hagan bachillerato, pues que se vayan, lo importante es que se vayan. Y yo oía ahorita al senador Bolívar diciendo, pues eso, que, o sea, hay mucho trabajo para personas como nosotros en otra parte, pero solo debemos saber el inglés. Y yo creería que sería muy útil si somos capaces de tener un país que pueda retener, albergar, acunar, abrazar, proteger a su juventud y que su juventud se encuentre aquí y que, o sea, no se trata de que no salgan a ver el mundo, sino que cuando salgan a ver el mundo lleven su territorio por dentro, porque cada vez más nuestros jóvenes están desterritorializados en términos de que el territorio no es lo que uno pisa, sino es lo que se lleva en el alma y es eso con lo que uno crece, eso de que la tierra tira, esa identidad que nosotros sentimos se ha ido disolviendo, pues justamente porque no tenemos unas trazas académicas reales que le permitan a la gente, insisto, ser feliz. Gracias, compañera Teresa.
sigue el compañero José Cuesta, candidato. Entonces, ahora le damos la palabra a las dos personas que tienen la mano levantada. José. Bien, gracias, Mauricio. Yo saludo la pregunta sobre la calidad de la educación en Colombia. Y lo digo porque pues, los últimos 25 años de mi vida, profesionalmente me he dedicado a ser profesor universitario. Y por supuesto, ese tema es absolutamente un elemento importante todo el tiempo en mis reflexiones. Lo primero que quiero decir es que hay un dato que es absolutamente vergonzoso en el caso del gobierno de Iván Duque. Es increíble, por ejemplo, que el Ministerio de Ciencia de este país tenga menos recursos que los recursos que se le otorgan al SMAT. Es increíble ese dato. El SMAT tiene más recursos de inversión que los recursos que tiene el Ministerio de la Ciencia. Empiezo por decir lo siguiente. Los estudiosos, por ejemplo, de lo que denominaron el milagro económico del sudeste asiático, incluyen allí a Corea del Sur, Singapur, pero ojo, también se incluye dentro de ese estudio al Japón. Básicamente lo que se dedicaron fue a establecer cómo fue posible eso que se denomina el famoso milagro económico. Y la gran conclusión es que particularmente en el Japón, la inversión sobre la educación, no solamente en cobertura, porque pues, las coberturas de alguna u otra manera en ciudades como Bogotá, por ejemplo, que conozco relativamente bien, se lograron, por ejemplo, en ese periodo de los 3 gobiernos democráticos a partir de Lucho Garzón, luego el de el mismo Samuel Moreno y luego el de Gustavo Petro, sino el tema de la calidad de la educación. Entonces, ese florecimiento económico de estos países que yo señalé tienen que ver con una decisión política de Estado. Y es que los recursos más robustos, más jugosos en términos de inversión público se concentran en la primera infancia. Se concentran en la primera infancia. Es decir, la gran revolución educativa de los países ya señalados se dan fundamentalmente como un ejercicio de volcar toda la capacidad robusta institucional del Estado para entregarle la cantidad enorme e ingente de recursos para desarrollar ese proceso de revolución educativa en la primera infancia. Ahí se construye la calidad. Y ahí se construyó, entre otras cosas, las bases fundamentales de lo que luego se va a conocer como el proceso de los milagros económicos en el sudeste asiático y en el caso concreto también del Japón. Tiene que ver un poco con la tesis que ha venido sosteniendo Gustavo Petro desde 2018. ¿Cómo se produce un proceso de transformación del aparato productivo, del sistema económico de un país como el nuestro? Democratizar el saber. La democratización del saber. Él incluso recurre a este famoso ejemplo pedagógico en plazas públicas y menciona, saca su celular y dice, mire, aquí hay un proceso de construcción de desarrollo económico a partir del cerebro, porque las economías del siglo XXI son unas economías en donde, si por ejemplo, en el mundo de los fisiócratas encuentran que el capital más importante es el capital tierra. En el mundo de la industrialización moderna, el valor de capital más importante es la máquina, la industria. Y en el siglo, digamos, de mediados del siglo XX, pero fundamentalmente a comienzos del siglo XXI, el gran desarrollo económico está fundamentado en la potencia del cerebro. Ahora mencionaban el mismo Gustavo Bolívar, Silicon Valley es el cerebro potenciado como el motor fundamental de las grandes revoluciones económicas. ¿Eso qué implica? Desde una perspectiva democrática que se hace, en el caso nuestro, a propósito del pacto histórico, se hace absolutamente imprescindible democratizar el cerebro colectivo de este país. Y la gran inversión que hay que hacer en términos de la reforma educativa es la inversión educativa en la primera infancia. A propósito de la necesidad del bilingüismo. El viejo dicho del loro viejo
no aprende a hablar. Pues cuando usted hace una gran inversión del bilingüismo desde la primera infancia, de 0 a 5, por ejemplo, de 0 a siempre, seguramente, y eso ya los estudios del lingüista contemporáneo más importante, que es Chomsky, señala con toda claridad que esa inversión, por ejemplo, del bilingüismo en ese periodo de 0 a 5, del periodo de la primera infancia, pues facilita enormemente la posibilidad no solamente del bilingüismo, sino incluso del carácter políglota, el carácter políglota, de esa niñez que va a ser en una generación hacia adelante los creadores de desarrollos económicos a partir de la potenciación y el fortalecimiento del cerebro colectivo democratizado como una posibilidad fundamental de la construcción de desarrollos económicos muy importantes. Por eso traía a colación ese dato que es vergonzoso, el SMART, que no es sino quitarle los ojos a los jóvenes, asesinar a los jóvenes que salen a las manifestaciones para defender, entre otras cosas, el derecho a la educación superior gratuita y de calidad, pues tiene más recursos que el Ministerio de la Ciencia. Segundo, yo tuve la feliz oportunidad de hacer parte del equipo de gobierno de la Bogotá Humana con el alcalde Gustavo Petro. Yo recuerdo perfectamente estos datos que casan perfectamente con la pregunta que formuló el compañero que en su momento hizo la pregunta. Cuando llegamos en 2012 a la Bogotá Humana, habían dos hechos muy concretos. En materia de cobertura estábamos logrando el 100% de la cobertura, y eso hay que reconocerlo. Se logró incluso desde el primer gobierno de la Bogotá sin indiferencia con Lucho Garzón, y se fortaleció con el de Bogotá Positiva de Samuel Moreno. Pero teníamos un gran inconveniente. Cuando se hacían los análisis críticos comparados sobre calidad de la educación media, en el caso de la ciudad de Bogotá, la calidad de la educación media en los privados era 3 veces superior a la calidad de la educación en los planteles de educación estatal, no pública, porque todas las educaciones, tanto públicas como estatales, son, tanto las privadas como las estatales son educaciones públicas. Pero la calidad de la educación estatal en Bogotá para 2012 estaba rezagada. 3 veces más niveles de calidad en términos de superioridad en calidad representados en la educación privada. Petro toma una decisión muy importante que tiene que ver con el tema de la democratización del saber, el conocimiento y la tecnología. En el momento en que, y Clara lo sabe muy bien, esa era una gran discusión finalizando el gobierno de Samuel Moreno, sobre el tema de la privatización del ETB, que en ese momento era la empresa de teléfonos de Bogotá. Petro toma una decisión política absolutamente extraordinaria, en el sentido de gerenciar públicamente una de las empresas más importantes. Da un salto. Pasa de ser la empresa de teléfonos de Bogotá a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Va hasta Nueva York, consigue un empréstito de $2,5 millones para fortalecer la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, empieza a hacer televisión digital, pero lo más importante es que inicia una revolución, que luego va a tener una consecuencia enorme en la calidad de la educación pública en la ciudad de Bogotá, o la educación estatal. Y es que inicia la revolución de sustitución de la fibra, del hilo de cobre por la fibra óptica, con unos niveles altísimos de velocidades en términos de garantizar el internet en la ciudad de Bogotá. Y cruzó con esos $2,5 millones de empréstito, sustituyó el viejo hilo de cobre por el que se hacía la transmisión de datos y cruzó fibra óptica al 70% de los 2.400.000 hogares que hay en la ciudad de Bogotá. Eso fue una revolución gigantesca. En mi opinión, la más importante revolución tecnológica que emprendió el gobierno de la Bogotá Humana fue exactamente con esos $2,5 millones de empréstito, cruzar al 70% de los hogares existentes en la ciudad de Bogotá con fibra óptica. Es decir, puso a la ciudad de Bogotá a unos niveles casi similares a los de Nueva York. ¿Eso qué permitió en términos? Porque obviamente alguien se podría estar haciendo la pregunta, ¿qué tiene que ver lo que está contando Cuesta con
el incremento de la calidad de la educación en los planteles estatales del Distrito Capital. Pues que la gran prioridad, entre otras cosas, en ese cruzar, en ese cablear con fibra óptica al 70% de los hogares de la ciudad de Bogotá, desde la empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, pues la prioridad fue instalar internet de alta velocidad en los planteles educativos. Y ya lo decía Nicolás Buenaventura, el gran pedagogo de los proyectos democráticos en Colombia. La educación en el mundo varió a partir de finales del siglo XX. Él decía con toda claridad, y hizo parte de los proyectos que compartimos políticamente con el mismo Gustavo Petro en el Polo Democrático. Ya antes de morir, yo recuerdo una famosa conferencia con el maestro Nicolás Buenaventura. Decía, la educación del siglo XX, siglo XIX, cambió completamente a partir de lo que denominaría Castel, la revolución telecomunicacional. Ya no es posible desarrollar pedagogía y educación en las aulas de clases sin el televisor. Él estaba un poco viendo los años 90, no estábamos en la onda esta digamos, de las pantallas y de la digitalización y de la red de Internet. Esa red de Internet que desarrolló el gobierno de Bogotá Humana y fue instalada en todos los colegios del distrito, permitió, cuando finalizamos nosotros, se hizo una encuesta sobre calidad de la educación. Cuando tomamos la calidad de educación en 2012, nos aventajaban en 3 veces la calidad de los privados. Cuando llegamos a 2015, terminando el gobierno de la Bogotá Humana, para que ustedes se admiren, a propósito de los que dicen que no sabemos gobernar, es que la Bogotá Humana fue la universidad del gobierno de lo que va a ser el gobierno de Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Entregamos la calidad de la educación de las instituciones estatales del Distrito Capital par a par con la calidad de la educación de los sectores privados en la ciudad de Bogotá. Y eso permitía, entre otras cosas, hechos muy contundentes, como por ejemplo la superación de la segregación. Un niño de Ciudad Bolívar con la misma capacidad, con las mismas oportunidades y con las mismas condiciones de adquisición de aprendizaje, de conocimiento, que los muchachos, por ejemplo, del Merimao. Eso fue extraordinario y eso permitió, entre otras cosas, el fortalecimiento y el ascenso social y la movilidad social y el fortalecimiento de las clases medias en la ciudad de Bogotá. Termino con este dato que es muy importante, porque por lo pronto ha sido la narrativa individual de José Cuesta. Finalizando 2015, exactamente para noviembre de 2015, UNESCO, que es el área de la educación, de la educación y cultura de Naciones Unidas, no fue en noviembre, fue en diciembre 10, recuerdo bien, entregó el informe sobre el modelo educativo implementado por la Bogotá Humana en el periodo del 2012 a 2015. Y atérrense, compañeros y compañeras. Las conclusiones del informe de UNESCO, Naciones Unidas, es absolutamente claro y contundente. Reconocemos que el modelo, dice UNESCO, Naciones Unidas, reconocemos que el modelo educativo implementado por la Bogotá Humana es un modelo paradigmático, el mejor modelo educativo que encontramos en América Latina y que además invitamos a que los gobiernos, tanto locales como gobiernos nacionales de América Latina, adopten como el modelo a aplicar. ¿Cuáles eran los componentes más importantes desde el punto de vista de la calidad de la educación del modelo de educación implementado por la Bogotá Humana? En primer lugar, fortalecimiento del bilingüismo, fortalecimiento de las ciencias puras, es decir, un énfasis fundamental a propósito de lo que dice el profesor Takeuchi, formación en matemáticas, formación en aritmética, formación en todo lo que tiene que ver con el componente de ciencias humanas. 2, el secretario de Educación en ese momento, Óscar Sánchez, incorporó el componente del fortalecimiento de la democracia participativa. Los estudiantes tenían que adelantar proyectos permanentes de generación y acompañamiento del fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias en sus territorios. Es decir, la democracia también, el componente de la formación en democracia participativa jugó un papel muy importante.
Y una cosa que sí fue absolutamente maravillosa, entender, por ejemplo, que el mundo del arte, que el mundo de la sensibilidad, que el mundo de la estética trascendental va a jugar un papel fundamental para el proceso del mejoramiento y el fortalecimiento y la elevación de la calidad de la educación. En compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, empezaron, como lo decía estos días en una conferencia que tuve la oportunidad de escuchar a una persona que hizo parte de esa implementación de ese programa, empezó a construirse lo que se denominaron las formaciones orquestales en cada uno de los colegios. Entonces, usted en Ciudad Bolívar, en la parte más segregada de Ciudad Bolívar, el joven, de la mano del colegio y de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en donde habían situaciones muy complicadas de violencia social, de exclusión y de segregación, en medio de esta situación compleja, el joven podía salir exactamente a las 7 de la mañana para su colegio, con su maleta de útiles y con su violín, o con su cello, o con su trombón. Eso jugó un papel muy importante. Eso permitió, por ejemplo, consolidar el sistema de formación de orquestas barriales territoriales en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Tal manera que ahí hay un modelo a propósito de la reforma que se necesita implementar en todo el país. Hay un primer modelo, hay una gran cuota inicial, que fue todo el modelo educativo que se implementó en la Bogotá Humana, que fue reconocido como UNESCO como un paradigma de modelo educativo en materia de calidad y que fue promovido para que fuese acogido por el conjunto de los gobiernos de América Latina. Gracias, José. Tiene la palabra para la pregunta Edgar. Buenas noches, compañeras y compañeros, a Clara, a Teresa, a Gustavo, a José. Más que una pregunta, quiero tocar dos temas rápido. Uno, a ver si es posible que Mauricio y entre ustedes acuerden hacer una escuela para que escuchen propuestas, porque se necesitan muchas propuestas y muchas ideas para alcanzar el objetivo del pacto histórico, tanto en el legislativo como para ganar las presidenciales. Entonces sería muy bueno que escucharan propuestas, que tenemos muchas. Ese es el primer punto. El segundo punto, todo lo que se ha tocado, lo que decía Clara sobre los 8 años que nos quedan, el problema de la justicia y todos los problemas, llámese en educación, tienen una base fundamental para cumplir, que es la economía. La economía es el rasero de por qué los estudiantes no van a la universidad, de por qué tan bajo rendimiento, porque todos giran en torno a la economía, y es un gran tema que la mejor propuesta económica que salga de todo esto y que la debe tener el pacto es la que va a arrasar en las próximas elecciones, tanto legislativas como las del Ejecutivo. En ese tema voy a tocar un tema rápidamente, lo hablaban del proceso, la justicia y cárcel. Nosotros, por decir algún grupo de nosotros, de compañeras y compañeros del M19, hemos creado un proyecto para las cárceles. Hay 200.000 personas privadas de la libertad, 200.000 colombianos, mujeres y hombres, 140.000 intramurales y 60.000 en domiciliarias, y creamos un proyecto para hacer de ese sistema la empresa más grande del país, aproximadamente con 170 empresas, cada una de 1.000 manos de obra. Y hay unos comos económicos que están en la propuesta para desarrollarlo a donde la persona en la cárcel gane un salario mínimo, pague su seguridad social y sirva de un componente integral a través de su mano de obra para generar 4 o 6 billones de pesos en ese monto tan grande de empresarial, y no lo que se está gastando hoy en esa descomposición que tienen los centros carcelarios en el país. Por eso, quienes hemos sufrido la cárcel, miembros del M19, hacemos alto énfasis en eso. Hay un componente no solo nacional, sino latinoamericano, porque nosotros, un grupo también de nosotros, está manejando una unidad latinoamericana para ir avanzando en construir una moneda, una unidad económica igual que hizo Europa.
Decimos y nos han preguntado en Bolivia, Perú, perdón, ya acabo, es que, perdón, ya acabo, mamita, qué pena con usted, acabo, me robo 2 minutos nos más. da pena con ellos el tiempo, ya van a ser las 9 de la noche, entonces concreta las preguntas y de paso le pido por favor a los compañeros restantes que las preguntas sean concretas por respeto a los invitados que están ya, nos dijeron el tiempo, ya van a ser las 9. Yo lo entiendo, mi vida. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la democracia, sea Clara López, sea José Cuesta, sea Gustavo Bolívar, que haya una democracia en la participación y en la limitación del tiempo, porque ese es el irrespeto a veces que se hacen con los compañeros y a veces eso frena el proceso de la misma escuela. Para terminar, estamos trabajando en una cuestión de la unidad latinoamericana para hacer una moneda igual que Europa, no nos estamos inventando nada, para sacar adelante una cuestión desde Argentina hasta México. Con varios países estamos desarrollando ese trabajo con el fin de solucionar problemas no solo para Colombia, sino para varios países de la región. Muchas gracias y gracias por participar y por todo el conocimiento que nos han transmitido, la proyección que tienen cada uno de los candidatos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, gracias, Edgar. Le damos la palabra a Gloria Pulido y para no desgastar más este espacio. Mauricio, una pregunta. Espérate un momentico, Freddy, espérate un momentico. La idea es que entre unos 8, 10 días volvemos a hacer este espacio y vamos a hacer lo posible por traer a Gustavo Petro. Ya tenemos a José Cuesta que nos ayuda ahí. Entonces, le damos la palabra a Gloria Pulido y cerramos el debate porque ya la compañera Clara y Gustavo Bolívar me manifestaron que retiraban porque iban para eventos. No sé, José Cuesta y no sé, Teresa. Gloria Pulido. Después de Gloria le damos la palabra a Freddy. Ah, bueno. Gloria, la pregunta concreta. Gracias, muy amable. Básicamente trataré de ser lo más rápida posible, pero quiero exaltar el trabajo que ha venido realizando pues todos, pero quiero hacer un llamado de atención a todos los compañeros que están en este momento para el Senado y para la Cámara, puesto que yo estoy en el territorio y he evidenciado unas bajas motivacionales de parte de gente que conformaron Besos por Bogotá. He evidenciado bajas motivacionales en el área, en la parte de la candidata a la presidencia, la señorita Márquez. Entonces, quería pues pedirles encarecidamente a José Cuesta, a las personas que en este momento están liderando el proceso con la población afro, hacer una reunión con ellos y mirar qué es lo que está pasando al interior de estas personas que representan en este momento ya el pacto histórico. Este no es momento para dudar, este no es momento para decir que porque yo, por ejemplo, vivo en el estrato 1 y bueno, y todo eso, entonces a mí no me dieron la curul del Senado, ¿sí? Entonces vamos a echarnos para atrás. Ese es un proceso de maduración y necesitamos que por favor se fortalezcan. En el gobierno de Gustavo Petro yo creo que se va a necesitar muchísima gente y él va a contar con todas esas personas, entonces para que por favor un llamado de atención a estas personas. También pues obviamente enfatizar en la importancia del trabajo social, ya que ha venido siendo rezagado dentro de las diferentes políticas nacionales, donde el trabajo social prácticamente está siendo desmeritado y la inteligencia emocional y para trabajar patrones culturales que han venido incubados en la historia de este país, como son la violencia, debe ser importante el trabajo social. Y obviamente enfatizar en la importancia de que todos los candidatos al Senado, que por favor trabajen el tema de identidad cultural. A José Cuesta, él sabe perfectamente cuánto lo valoro, cuánto lo respeto, sé que él prácticamente es un libro de la Bogotá humana y le pido encarecidamente que haga un esfuerzo grande por seguir con todas sus propuestas porque necesitamos visibilizar en los territorios, necesitamos visibilizar esto y hacerlo memoria. Un abrazo muy grande y básicamente la pregunta que les voy a hacer es, por ejemplo, aquí en esta actividad hay solamente 30 personas, cuando en la actividad que se realizó hace 3 días
habían alrededor de 500 personas y nos quedamos como 200 sin poder ingresar a un evento solamente sobre jurados y testigos, ¿sí? Entonces, por favor, enfatizar en la parte organizacional y, por favor, ¿cómo hacemos para crear esa red? Acordémonos de la importancia de la red, de los nodos, para que la información llegue lo más pronto posible. Un abrazo muy grande y espero su respuesta, cómo va a ser para llegar toda esta información. Les pido un momentico. Quiero que el compañero que aparece como GP prenda la cámara, por favor. Compañero GP. Falsa alarma. Compañero Freddy, tiene la palabra. Muy buenas noches. Una pregunta muy concreta, ¿sí? ¿El pacto histórico es un proyecto político o es un momento coyuntural que se está viviendo como lo hemos vivido en algunas ocasiones con el Polo Democrático, que nos juntamos y formamos alianzas, ¿sí? Pero no ha llegado algo concreto, algo que pueda uno decir si es un proyecto político para cualquiera de los candidatos que están en el momento. Esa era la pregunta. José, le damos la oportunidad a Teresa para que la conteste. Claro que sí. Teresa. Compañera Teresa. Compañera Teresa Consuelo, tocaya, por favor, prenda el micrófono. José, contesta la voz. Bien, no, por supuesto que es un proyecto estratégico de país que tiene como objetivo abrir en primera instancia el proceso de las reformas estructurales que necesita este país para lograr la paz con justicia social y fortalecimiento de la democracia participativa. Y que perfectamente el primer gobierno va a ser el de Gustavo Petro, el que va a abrir las grandes avenidas y sendas y puertas para esas reformas fundamentales que ya mencionamos, pero que desde el punto de vista democrático seguramente se van a necesitar otros periodos de gobierno para fortalecer y estructurar esos procesos de transformación social. Y de allí la importancia de preservar el instrumento estratégico del pacto histórico, y un poco para que se me entienda, sobre todo en términos didácticos, es exactamente lo que hicieron los uruguayos cuando construyeron la sombrilla del Frente Amplio. Y de alguna manera el pacto histórico es exactamente esa gran sombrilla democrática múltiple, basada en la diferencia, basada en las diversidades que necesita y que requerimos nosotros que se mantenga fortalecida, no solamente para este momento que estamos viviendo en las actuales circunstancias, sino hacia adelante, porque las grandes reformas que necesita este país pues requerirán sin duda alguna un número importante de periodos. Por supuesto, lo decimos con toda claridad, siempre en el marco del proceso de la participación democrática en el ámbito electoral. Gracias, José. Gracias, José. Damos, Rocío, una pregunta concreta y cerramos este conversatorio. No, más que una pregunta es para responderle a la compañera que intervino hace poquito frente a, pues como el llamado que le hace al compañero José, a los compañeros de no declinar el trabajo y en específico porque lo hizo hacia Vestos por Bogotá, que es el proyecto que lidera el compañero José Cuesta. Somos más de 200 integrantes del nodo Vestos por Bogotá, y entonces pues para aclararle a la compañera que nosotros ni hemos dejado de trabajar, ni hemos declinado en ningún momento pues el trabajo que tenemos. Estamos absolutamente comprometidos con las elecciones a Cámara y Senado. Desde ahí que nuestro
Compañero José Cuesta es pues nuestro candidato a la Cámara y pues básicamente estamos comprometidos total y plenamente con el hecho de que Gustavo Petro sea el candidato oficial del pacto histórico hacia la presidencia de la República y se llegue a este empeño en primera vuelta. Entonces, pues para contarle a la compañera que Besos por Bogotá es un espacio que está abierto a todos los compañeros que quieran adherirse al trabajo político que se está desarrollando. Lo que pasa, y la compañera pide una explicación frente al número de personas que hay esta noche, compañera, es que este es un espacio no político electoral, es un espacio de desmovilizados del M19, donde se está haciendo un análisis de la coyuntura política que es distinto y por eso pues la asistencia no es una asistencia que se dé en el marco de la organización electoral, donde podrían haber muchos más asistentes. Muchas gracias. Perdóneme, es que yo quería decir lo siguiente, lo que pasa es que José Cuesta, él es una persona que conoce muchísimo lo que fue la Bogotá Humana, y los que conocemos de cuerpo presente esas cosas, para mí, la verdad, yo sí le digo sinceramente, yo sí quisiera escuchar a José Cuesta, pero en un auditorio donde él exprese todo esto que él sabe y que es importante reafirmarlo, recordarlo, y ponerlo digámoslo así, a consideración de muchísimas personas, y que yo estoy segura que nos hace falta muchas cosas en la parte de educación, pero que, digámoslo así, el granito de arena que se puso en la Bogotá Humana, que para mí fue el mejor, se siga trascendiendo, y que ante todo estas personas que ejecutaron esta labor tan importante, pues sigan en el proceso, y que haya un empalme con las nuevas generaciones. Un abrazo para José Cuesta y espero una reunión entre voz occidental. Perdón, estoy hablando de voz occidental. Gracias. Gracias a todos los compañeros, de verdad, José. Consuelo, prendan las cámaras, que todos prendan las cámaras. Sí, eso era lo que iba a pedir. Que por favor todos los compañeros prendan la cámara. Gloria Vallejo, te amo, no te había visto. Habló la Pulguita. Prenda la cámara, Pulga. Hola, Pulguita, qué gusto verte, José, también. Venga, un abrazo. Compañero, ahora hacemos el saludo, lo social. Para cerrar el evento, queda, ya de una vez les digo, entre semana volvemos a hacer este conversatorio con los compañeros que nos acompañaron hoy. Me está pidiendo Inti, ¿cómo se llama? Inti Asprilla. Sí, Inti Asprilla quedó planillado él también. Quiere compartir este espacio con los candidatos del pacto histórico. Entonces, próximamente le hacemos llegar el link y el día. Bueno, yo quiero agradecerle a Gustavo, a los compañeros presentes. José Cuesta, de verdad, muchas gracias. Ya quedó planillado, hermano, otra vez. Se fregó con nosotros. Esta escuela es para todos ustedes. Es para que nos abran una luz al final del túnel. Quedaron muchas preguntas sobre el tintero. Teníamos más preguntas, pero pues entendemos también que el tiempo es oro y que ya son las 9 de la noche. Fue muy rico poder escuchar a Clara y a Gustavo Bolívar. Así de que buenas noches para todos, los queremos, un abrazo, besos. Y antes que se... Un saludo, José. Oiga, y antes que se desconecten, tengo la duda que Gustavo Petro se conectó. Yo también tengo la duda porque había quedado de conectarse. No, y un besito a la barba más sexy que ya sabe quién es. Vea, porque se conectó un personaje con GP y el día de la primera línea él también se conectó con GP. Sí, entonces, yo creo que Gustavo se alcanzó a conectar. Sigue siendo clandestino. Chao. Luego. Un abrazo para